Existen, son reales, libros mágicos llenos de símbolos arcanos y misteriosos que contienen fórmulas para construir talismanes y abrir las puertas al infinito, comunicarse con los ángeles, despertar demonios y observar desde algún punto del universo el más allá. Libros ocultos, libros prohibidos, libros por los que a muchas personas las llevaron a la hoguera, los quemaron vivos, los amarraban y les lanzaban fuego, libros que estaban para muchos poseídos por seres de otras esferas, de otras dimensiones. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de los 5 libros poderosos, mágicos, paranormales que se han ocultado a través de los tiempos, con un invitado muy especial, alguien que ustedes siempre piden que esté aquí. Prepárense porque este podcast va a estar increíble. Considero que el último libro que van a escuchar al final es el más extraño de todos los tiempos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Libros extraños, llenos de grafos, de símbolos, de dibujos, de sabiduría milenaria que supuestamente podían despertar antiguas energías profundas ocultas en las piedras, en el cielo, en los astros. Libros que contenían hechizos que permitían a los seres humanos supuestamente transmutar, transformar, por ejemplo, la plata en oro, vivir por siempre o curarse de enfermedades mediante complejas fórmulas de pociones y brebajes. Y para hablar de esto, que realmente en la historia de la humanidad ha sido el inicio de lo que hoy consideramos la ciencia, porque los alquimistas son los que leían estos libros, los primeros científicos, no sé, Giordano Bruno, que alaban muchísimo hoy a aquellos seguidores de la idea de la razón, de la idea del racionalismo, de que no existen fuerzas mágicas, creían en que estos libros tenían poderes increíbles. Pero no me voy a adelantar. Vamos a hablar de estos libros ocultos, de estos 5 libros ocultos. Y nuestro invitado de excepción es nada más y nada menos que un escritor, un investigador, Tulio Fernández. Tulio, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Usted aquí ha participado en una gran cantidad de podcasts acerca de libros, de textos, de volúmenes. Gracias por estar aquí, Tulio Fernández. Hola Esteban, un saludo para ti y para todos los oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Cada vez se va haciendo más popular este podcast. He conocido gente que me ha escrito al Instagram cuando aparezco, les gusta mucho, pero son fieles seguidores de este podcast, que para mí es el podcast más importante a nivel del misterio y lo paranormal que está en Colombia. Esta vez vamos a hablar de grimorios, de libros malditos, de libros con hechizos y poder extraño y paranormal. Bueno, Tulio, comencemos de una vez. Hablemos de estos libros mágicos, extraños, de estos libros misteriosos. ¿Qué es el manual de Múnich? ¿Qué es el manual del nigromante y por qué lo ocultaron durante tanto tiempo y por qué consideran que es un libro paranormal y sobrenatural? ¿Qué contiene ese texto que tenía unas hojas, se dice, llenas de extrañas grafías, de extraños símbolos? El manual de Múnich o el manual del nigromante. Bueno, el manual de Múnich o la magia demoníaca o el manual del nigromante es un grimorio. Y de eso vamos a hablar también en este podcast, de los grimorios. ¿Qué son los grimorios? Los grimorios son libros que reúnen conocimientos mágicos. Y generalmente estos libros fueron escritos en la Edad Media, más o menos entre el siglo XV, el siglo XVIII. Esta palabra, grimorio, viene del francés y puede ser una desviación de la palabra grammaire, gramática en francés. Y en la Edad Media se le conocía con este nombre a cualquier libro de conocimientos básicos, aunque en esta ocasión
y ha pasado a la historia de los grimorios como estos conocimientos mágicos. Este grimorio, este manual de Múnich, se reconoce con este nombre. Sin embargo, no se sabe cuál fue su origen, no se sabe de dónde salió. Se le dice Manual de Múnich porque actualmente el original de este grimorio se encuentra en esta ciudad alemana. Está en la Biblioteca Estatal de Baviera. Se cree que es una compilación de varios hechizos. De hecho, su nombre original es un libro de hechizos, exorcismos y fascinaciones varias. Aquí hay ritos, hay hechizos, pero sin embargo ha pasado a la historia porque tiene tres hechizos, tres rituales que son como los más importantes. Tiene más de 40 rituales mágicos, sin embargo, tiene tres de ellos. El primero es una invocación a Satán, una invocación a Satanás, donde da indicaciones detalladas, pasos a seguir y círculos mágicos que deben ser dibujados. Se dice que esta invocación a Satanás, cuando se le invoca, él no puede hacer daño, simplemente viene a brindar riquezas y cumplir deseos. Hay otra invocación, que es la invocación a Lilith. ¿Quién era Lilith? Lilith se le conoce como la madre de los demonios. Ella en la Biblia, en evangelio, en libros apócrifos de la Biblia, se le conoció como la primera esposa de Adán, pero finalmente ella es exiliada del lado de Adán y termina teniendo hijos con los demonios. Hay un rito que se llama el primer espejo de Lilith y el objetivo de este ritual es el de invocar a este demonio, a Lilith y a los sirvientes para obtener información sobre cualquier tema. Es un ritual de invocación de adivinación. Y finalmente hay el otro gran hechizo que hay, es el amarre de Salomón. Este amarre es una invocación que permite, como lo dice su nombre, amarrar a un espíritu para que cumpla nuestra voluntad. Este amarre de Salomón hace que el espíritu esté a nuestras órdenes y que no pueda hacer otra cosa que nuestra voluntad. Actualmente no se puede conseguir, hay muy pocos ejemplares de este, el original está en Múnich, pero sin embargo se dice que muchos de ellos pueden ser peligrosos, incluso ilegales. ¿Harían ustedes? ¿Invocarían a Satanás? ¿Invocarían a Lilith? ¿O harían el amarre de Salomón? Este es el manual de Múnich. Y vamos entonces al segundo libro, a uno que es realmente famoso, el libro de Abramelín el Mago. El libro de Abramelín el Mago que se consigue todavía por allá en internet. Un libro muy extraño, un libro muy raro que contiene una serie detallada de hechizos que se dice que en algún momento despertaron por algunas personas en Europa que se pusieron a leerlo y le echaron la culpa a un montón de pestes, gente muriéndose adolorida por una gran cantidad de enfermedades que le hacían daño al cuerpo de las personas, sobre todo en Venecia. El famoso libro de Abramelín el Mago, que consideraban muchos, estaba lleno de magia demoníaca. Bueno, el libro de Abramelín el Mago, o más bien el grimorio de Abramelín el Mago, es uno de los más conocidos, es uno de los preferidos por los hechiceros. ¿Quién era Abramelín el Mago? Es un personaje oscuro, de él se sabe muy poco, se sabe simplemente que vivió en Egipto en el siglo XV. La historia de Abramelín nos llega porque había un judío alemán llamado Abraham de Worms. Él lo conoce en un viaje que tiene a Egipto, cerca de una ciudad llamada Ara, que ahí conoce a Abramelín y se hace amigo de él y consigue que le transmita todo su saber místico, toda la magia que tenía este hombre. Él lo describe a Abramelín como un sabio, un hechicero, amable y muy anciano, que lo único que exige a cambio de su conocimiento
es pedirle a este señor Abraham de Worms que no abandone el camino recto, el camino del Señor. Él le entrega a Abraham, le entrega 2 libros para que hiciera una copia con todos sus secretos. Y a cambio pide dinero, pero no para él, sino para que Abraham Melin lo distribuyera entre los pobres de su ciudad. ¿Qué habla? ¿De qué habla el libro de el Grimorio de Abraham Melin, el mago? Básicamente habla de cómo conseguir un ritual para conseguir la comunicación con el ángel guardián de los magos, quien tiene conocimiento más allá de lo que se consigue. Es un proceso largo donde las personas deben hacer varias acciones, como rezos todos los días, ser castos, abstinencia de bebidas alcohólicas, rectitud en muchos aspectos de la vida. Mejor dicho, ahorita es muy difícil seguir todo eso. Si se hace todos estos pasos, si se hacen los rituales que aparece en el libro, aparecerá este ángel de la guarda de los magos y revelará sus secretos mágicos. Después de esto, se debe citar a 12 príncipes y duques del infierno, y ellos harán que obedecerán y conseguirán la eliminación de la influencia negativa. Todo esto puede llevar a que las personas se vuelvan ricas, que consigan el amor, que se vuelvan invisibles o puedan tener la capacidad de volar. Entonces, todo esto tiene como rituales, recetas, y es un grimorio muy importante, los cuales a principios del siglo XX volvió a editarse y ha tenido mucho éxito entre aquellos creyentes de la esotería y la práctica del ocultismo. Entonces ya miran ustedes si serían capaces de seguir las indicaciones antes de hacer el ritual para invocar al ángel de la guarda de los magos. Número 3. El extraño Albanum Maleficarum. Libro número 3. Albanum Maleficarum. Uno de los textos más extraños de toda la historia, el Albanum Maleficarum, un antiguo grimorio, tal vez uno de los más antiguos de todos los tiempos. Y este es raro porque es un libro mágico de magia ritual o magia ceremonial. Y este libro, se dice, es el más cercano de todos los que hemos hablado a la brujería, a lo que consideramos la brujería. Se publicó en España, se escribió en España, se cree que en el año 997, y se dice que fue traducido por un tipo que se llamaba Capricuo. Capricuo era un señor que habló con un moro que se llamaba Sherish, con un musulmán, que le contó los elementos mágicos que él conocía de las arenas del desierto y también de unos hebreos. Se dice que él tradujo esto y que además habla de que existe una especie de seres invisibles y sobrenaturales que se pueden comunicar y que pueden entrar en contacto con los seres humanos. Él le llama a estos análisis una suerte de ciencia que se considera las artes, o se llaman mejor, se denominan las artes cápricas, y que tiene que ver con la idea de que existe un ser, escuchen muy bien, una criatura, una entidad blanca con forma de cabra, que entrega revelaciones a los seres humanos. Se dice que esto viene de un ser que se llamaba Capricuo, que era un mago que había vivido hace muchos años en la zona sur de lo que hoy es España, y que recibió la sabiduría suprema por una conexión con la divinidad y que logró descubrir el arte de la magia y dominarla, y ocultó esos conjuros y ocultó esos rituales y los dejó escritos en estos textos. Es muy demente porque dice también, y esto es muy muy demente, que estos conjuros estaban desde la primera venida de Cristo, desde antes, y que los dominaban los antiguos magos romanos, con una leyenda que es la leyenda de la cabra del Monte Sabio, que después
también vamos a hablar más adelante. Y entonces este libro es bastante raro. Si ustedes lo ven por ahí, lo venden por todas partes en algunas tiendas esotéricas. Todavía hay gente que dice que puede usar sus hechizos, el Albanum Maleficarum. Sin embargo, la historia más demente tiene que ver con lo que pasó en el siglo XIX, hace muy poco, porque se decía que estaba perdido, que no lo tenían porque era considerado demoníaco. Entonces empezó la Inquisición a condenar a todo el mundo. Una señora tenía el Albanum Maleficarum, es bruja, pum, quémenla. A este señor le vieron un libro del Albanum Maleficarum, ese señor está poseído por el diablo y maneja energías infernales, y pum, lo quemaban. El libro estuvo perdido mucho tiempo hasta que reapareció, y esto sí es realmente extraño. Sucedió en 1879. Estaban allá en Sevilla, en una casa muy antigua de Sevilla, estaban tumbando las paredes para ampliarla y de repente se rompió una pared. Esto es real, señores y señoras, esto es real. Se rompió una pared y salió un libro del fondo. Y el señor que iba caminando, que era nada más y nada menos que un profesor, recogió el libro, lo llevó a su familia, lo guardaron en una colección particular y resultó que es uno de los pocos textos de este libro de hechizos. Imagínense, en 1879 en Sevilla alguien estaba abriendo una pared, tenían el libro escondido emparedado, no se sabe muy bien, pero ahí está, y por eso conocemos ahora sí el contenido de este grimorio tan complejo. Y al parecer no es el único que existe. Hay rumores que afirman que en la Biblioteca del Vaticano ocultan uno. Por eso este podcast es de libros ocultos. Ocultan uno que está en latín, que tienen en una vitrina incluso encadenado para que nadie se lo roben. Dice también mucha gente en una ciudad que se llama Jerez de la Frontera que allí tuvieron guardado ese libro y que mediante una bula papal y una hostia lo tenían ahí resguardado. Es uno de los libros más extraños del mundo. Es parte de esa leyenda, que ahí lo tenían guardado porque era muy poderoso. Hoy sabemos que ese libro tiene varias partes, específicamente 3. En la primera parte se habla de la historia del origen del libro, se habla de la magia, se hacen advertencias a las personas, se dice dónde se pueden invocar espíritus, dónde se pueden hacer experimentos, cómo se puede identificar un objeto encantado. La segunda parte es bastante extraña porque el autor nos explica todo lo relacionado con este ser llamado Copricuo, la cabra del monte sabio, y dónde habita y cómo se comporta y cómo debemos dirigirnos a esta criatura espiritual que da poderes. Y la tercera y última parte contiene conjuros, hechizos, sortilegios sobre las llamadas artes cápricas. Se habla de cómo maldecir, por ejemplo, a una persona, cómo visitar la morada de diferentes seres infernales, cómo utilizar, digamos, criaturas que se pueden presentar en forma de sátiros o de sabios antiguos, barbados, pequeños seres verdecitos. Es realmente extraño. Es uno de los libros más raros de toda la historia. Existe otro, La llave menor de Salomón, La gallina negra. Otro día hablaremos de estos libros, pero este, amigos y amigas, sí da mucho miedo. El Albanum Maleficarum. Que no es el único, porque viene otro más aquí, gracias a un invitado muy especial, al señor Tulio Fernández. Cuenta la leyenda que fue escrito por las fuerzas del mal. Necronomicon Ex Mortis quiere decir el libro de la muerte. El libro servía como medio para llegar a los mundos diabólicos del más allá. Fue escrito hace mucho tiempo, cuando en los mares corría solamente sangre. Esa sangre fue usada para escribir el libro.
En el año 1300 a.C. el libro desapareció. El inicio de una película llamada Evil Dead 2, que aquí habla del Necronomicon Ex Mortis, un libro que aparece también escrito y descrito por muchos grandes artistas. Uno de ellos, Howard Philip Lovecraft, el gran escritor de terror. Tulio, ¿qué es el Necronomicon Ex Mortis y por qué es tan famoso y por qué es tan importante? Hay un libro que se dice que es un libro de saberes arcanos y magia ritual. Un libro cuya lectura provoca la locura y la muerte. Un libro que tiene frases como esta, que no está muerto lo que yace eternamente y con eones extraños, incluso la muerte puede morir. Hay un libro que se llama El Necronomicon. Sin embargo, lo que poca gente elige conocer es que este libro no es real. Este libro es una invención de uno de los grandes maestros del terror, de uno de los grandes escritores de lo paranormal, de lo oculto, de los monstruos, de los demonios, de los dioses primigenios. Este hombre se llamaba Howard Philip Lovecraft. Se le conoce como Lovecraft a todo este mundo que él creó, el mundo de Lovecraft, y él crea esta obra ficticia. Esta obra, de hecho un cuento de él se llama Una historia del Necronomicon y dice que el nombre original era el Kitab al-Asif, que es el rumor de los insectos por la noche, que se dice que era por el ruido de los demonios, de los djinns, que son como los genios, y los gules, y fue escrito por un poeta llamado Abdul al-Hazred en Yemen, y se dice que este hombre, luego de escribir este libro lleno de misterios, lleno de hechizos, lleno de rituales, este hombre fue devorado a plena luz del día por una bestia invisible. Entonces está este libro que ha pasado de mano en mano y siempre cuando una persona lo tiene y lo lee, cae presa a la locura o invoca terribles demonios o invoca terribles males. Entonces este libro, este cuento, pues obviamente es una ficción de Lovecraft. De hecho, el mismo nombre de Abdul al-Hazred es un apodo que se ponía el mismo Lovecraft cuando era niño. De hecho, al-Hazred es la variación de Ol-Hazred, que en inglés es el que lo ha leído todo. Entonces, Abdul, el que lo ha leído todo, vendría siendo un poco la traducción en español y era el mismo nombre que se ponía Lovecraft luego de leer Las Mil y Una Noches y quedar encantado con este mundo árabe, y cuando creció lo plasmó de manera muy brillante en su obra. Entonces, no es un libro real, sin embargo hay mucha gente que sigue creyendo que sí lo es, que sigue creyendo que Lovecraft, para despistar, lo pone en un manto de ficción, pero sin embargo existe el Necronomicon, existe esta obra maldita. ¿Cuál es la verdad? Pues para mí simplemente es una muestra más del genio de este gran autor norteamericano, que si no lo han leído, los invito a que lo lean y lean el cuento que cuenta la historia de este Necronomicon, de este libro maldito. Y llegamos al número 5, al libro que para mí es el más extraño de todos, al libro que para mí es el que oculta la mayoría de los hechizos, los poderes mágicos más impresionantes de todos los tiempos. Les estoy hablando nada más y nada menos que del Picatrix. No sé si ustedes habían escuchado de este volumen mágico y extraño. ¿Y qué es el Picatrix y por qué se llama así?
Realmente es uno de los textos más complejos de la magia. Es un tratado astral que describe hasta el más mínimo detalle el proceso de fabricación de talismanes, de objetos que supuestamente pueden defendernos de enemigos, que si nos lanzan un puñal la hoja no nos va a cortar, que si estamos por un camino nos protegerá, incluso nos volverán invisibles, que nos harán conquistar amorosamente a aquellos que queremos. El Picatrix fue escrito originalmente en árabe y se constituye en este momento como uno de los textos más complejos de la historia, vuelvo a decir, porque es un compendio de diversas sabidurías de ocultismo, de la raíz hermética de los antiguos sabios europeos y musulmanes. Lo más interesante es que cuando se abre el Picatrix y se lee las primeras páginas, hay una oración a Dios, al Altísimo, y dice que la magia es el mejor regalo de Dios a la humanidad, que Dios es el que ayuda a los seres humanos y que Dios es uno y que todo deriva en uno. Y que además, dice, el hombre es un pequeño mundo que se refleja siempre en sí mismo y que el hombre es el cosmos, el gran mundo del cosmos. El hombre es el cosmos con conciencia. Y aquí es cuando este texto del Picatrix plantea que hay unas claves esotéricas universales que pueden usar los seres humanos y que existen muchas formas de operar sobre lo invisible y lograr efectos sobre el mundo visible, pero todas ellas tienen que tener un pago, un ritual, una comprensión del universo. Y la más eficaz de estas formas de transformar espiritualmente el mundo que conocemos, mover cosas a distancia, protegerse de enemigos, como decía, es la construcción de talismanes. El Picatrix está dividido en 4 volúmenes. Los 2 primeros libros recogen lo que es la magia de talismanes y llegado el tercero se establece la correspondencia con las piedras, el jade, las esmeraldas, los diamantes, los rubíes, con las plantas, con los animales, pero sobre todo con los planetas y los signos del zodiaco, y allí en adelante las fuerzas cósmicas. Sin embargo, el 4.º libro es el más raro porque ahí están las invocaciones, las oraciones que atraen a dichas fuerzas cósmicas y planetarias. Se trata de rezos, se trata de palabras clave que se deben repetir, que se deben decir en momentos específicos, en repeticiones específicas para poder transformar la realidad. Y es que la magia es transformar la realidad. Ustedes que me están escuchando, de alguna manera siempre han pensado en esa posibilidad. Tal vez cuando eran niños pensaban que uno podía mover las cosas con la mente, la telequinesis que hablan los parapsicólogos, transmitir mensajes, la telepatía que hablan algunos científicos, incluso neurólogos, o la capacidad que tenemos de cambiar el estado de las cosas, transmutar, transformar, por ejemplo, un elemento como el plomo y volverlo oro, o coger el cobre, coger elementos de cobre y transformarlos en plata, el sueño de los alquimistas. En el Picatrix hay una compilación de esto, pero a través de la magia, del arte mágico. Y aquí es donde hay algo muy extraño, porque varios de estos volúmenes están firmados dentro de este libro, dentro del Picatrix, por un personaje muy extraño, nada más y nada menos que Hermes Trismegisto. Pero yo estoy hablando muchísimo aquí de conocimiento oculto y de magia, porque es el tema de hoy, pero pues no me voy a extender. Si quieren que más adelante hagamos un podcast solo de Hermes Trismegisto y su historia, simplemente escriban aquí abajo en los comentarios. Si llegamos a 300 comentarios, hago un podcast solo sobre los secretos de Hermes Trismegisto. El caso es que este libro, el Picatrix, ¿saben quién lo tradujo? Lo tradujeron del árabe, se piensa, monjes católicos, por orden de un rey, por Alfonso el Sabio de España, en 1256. Se dice que el rey lo leyó, que este rey, que Alfonso el Sabio lo leyó y que él mismo incluso practicó algunas de sus artes. Hay muchos dibujos extraños con triángulos, con símbolos esféricos que representan el universo, que representan los planetas. Se dice también que las partes más delicadas del Picatrix
se encuentran todavía ocultas, que las guardaron en los grandes anaqueles de las bibliotecas reales y que allí estaban en parte elementos mágicos que usó la corona de España. Eso dicen muchos por allí. Escuchemos uno de esos hechizos extraños que están en el Picatrix. Escuchen ustedes una de esas oraciones que supuestamente hacen que las personas cambien y mejoren su vida. Una de esas oraciones que nos enfrentan a los poderes del universo y que desbloquean todos nuestros males, según aquel antiguo texto que leía nada más y nada menos que el rey Alfonso el Sabio. Escuchen esta oración. Confíate al sol cuando estés deprimido, pues significa renovación, crecimiento y respuesta rápida. Confíate a la luna cuando estés bloqueado porque es influyente y de respuesta rápida, y además significa renovación y crecimiento. El Picatrix, un libro mágico que ustedes consiguen en PDF, lo pueden descargar en cualquier portal por allí, nada más escriban Picatrix PDF y ahí lo encuentran gratis. Lo que me parece interesante es que es una representación del cosmos, del universo, y es que nuestros antepasados y es que los antiguos veían la unión entre la tierra y el cielo, como es arriba, es abajo. Ese es el poder de la magia mística. Y aquí en este podcast les contamos de estas historias tan extrañas. A mucha gente le quitaron ese libro y los quemaron vivos, porque en algún momento de la historia la Iglesia Católica empezó a cazar a aquellos, literalmente a cazar a aquellos que buscaban la iluminación a partir de estos libros, sobre todo después del Concilio de Letrán. También más adelante haremos un podcast sobre la Inquisición. Si les ha gustado este video, por favor denos like, suscríbase ahí en la campanita y gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de otro capítulo de Cruz Escribiente. Muchas gracias por estar aquí. Aquí hacemos de todo. El misterio es cultura. Hemos aprendido un montón. Gracias por estar aquí. Gracias, Tulio. Cuéntenos usted de su libro. Usted escribe un libro sobre vikingos. ¿Dónde pueden buscarlo usted? ¿Dónde pueden contactarlo? Gracias por su sabiduría. Gracias por estar aquí. Ustedes, por favor, si les ha gustado por ahora este podcast, denle like. Y ya viene mi mensaje final después de que el señor Tulio se despida. Tulio, despídase por favor de nuestra hermosa audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, Esteban. Para mí siempre va a ser un placer hacer parte de estos audios de Cruz Escribiente. Mucha gente, como decía al principio, cada vez más conocen de este podcast, cada vez me preguntan más que cuándo voy a aparecer, que cuándo voy a estar presente. Y para mí siempre es un placer ser invitado a este podcast, que para mí es el mejor podcast del misterio de lo paranormal y sobrenatural. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. A mí pueden encontrarme en mis redes sociales, que son Instagram TulioFer2000, Twitter TulioFer69. Tengo un canal de YouTube llamado Tertuleando, donde hablo de películas, libros, series. Y tengo un libro real que cuenta la historia real de cómo los vikingos descubrieron América 500 años antes de Cristóbal Colón, de cómo Eric el Rojo, el vikingo, descubrió América mucho antes de que llegaran los españoles. El libro, que se llama Eric el Rojo, lo encuentran en librerías de todo el país. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por la invitación y estamos hablando. Un placer estar acá y hablamos pronto.
Hace un segundo, cuando despedía a Tulio, decía que el misterio es cultura, y lo es. Por muchos años, estos libros que representan el conocimiento, las creencias, la forma en que pensaban nuestros ancestros fueron perseguidos y ocultados. Algunos están incluso en grandes librerías del mundo, como la biblioteca mejor de Nueva York, y como la biblioteca del Vaticano, el archivo secreto del Vaticano, porque representan un testimonio de lo que pensaban, vuelvo a decir, nuestros antepasados, aquellos que engendraron y terminaron en el fondo engendrándonos. Y es que la magia, como la veían ellos, era una magia cósmica, la conexión de los seres humanos con el universo. Decían ellos que había lugares de poder. Decían ellos que había lugares en donde se manifestaban energías positivas y donde los seres humanos podíamos encontrarnos con nosotros mismos. Yo no creo tanto en estas historias de oscuridad. Siempre creo en la historia de la vida y de la luz. Siempre busco la luz y siempre busco que todos los que están alrededor mío se sientan bien y estén bien. Y creo que ese es de alguna manera el sentido de la vida, ¿no? La finalidad de la vida es hacer que los que nos rodean pasen buenos momentos y que uno mismo esté bien. No sentir dolor, no hacer dolor, no provocarle daño a nadie y asimismo tratar siempre de tener una vida recta. Siempre tenemos errores porque somos humanos. Por eso recuerdo hace un tiempo alguien que decía que si le hacían magia negra, a alguien le hacían daño, pero solo y sobre todo se hacía daño a la persona que invocaba la magia negra. No solo por las creencias de que tal vez exista para muchos, sino porque pensar mal y hacer el mal y hacer maldiciones atormenta a las personas. Generalmente son gente obsesionada, gente que no puede vivir una vida tranquila. Qué bueno es estar bien. Qué bueno es estar bien. ¿Ustedes no piensan eso? Qué bueno es vivir bien, qué bueno es que nadie nos moleste, qué bueno es no estar enfermo, qué bueno es estar en paz con uno mismo, qué bueno es estar con los amigos, qué bueno es vivir bien, equilibrado. No necesitamos mucho, no necesitamos tener un jet privado, tampoco necesitamos estar con la ropa más cara, necesitamos estar bien. Y por eso les digo, busquen estar bien, busquen estar en equilibrio, nunca busquen el mal. Aquel que busca el mal, aquel que se va por el camino del mal generalmente sufre más, sufre muchísimo más que aquel al que le quiere hacer daño. En el fondo, todos los seres humanos queremos ser queridos, queremos que nos quieran, pero eso también no lo tenemos en el fondo también que ganar. A todos ustedes les quiero decir eso, que sigan siempre el camino del bien, que luchen, que tal vez en este momento usted está viviendo un momento malo, tal vez usted en este momento está viviendo un momento desesperado, y quiero decirle algo, si usted está viviendo un momento desesperado, siga adelante, camine hacia adelante. Los momentos malos y los momentos buenos pasan, y vamos a salir adelante. Entonces, tranquilo, tranquila, relájese, y en este momento dése cuenta que usted tiene en sus manos el poder de cambiar la situación, y si no lo tiene, tiene el poder de cambiar sus emociones frente a la situación, tratar de buscar y solucionar y encontrar ayuda. A veces pensamos que los problemas son muy grandes, pero cuando nos enfermamos, cuando nos enfrentamos a algo más terrible como que alguien muere, nos damos cuenta que esos problemas que creíamos que eran tan grandes como una deuda y como por ejemplo una discusión con alguien, realmente no lo eran, no eran problemas tan grandes. A ustedes solo me resta decirles que yo quiero vivir muchas experiencias, sueño con viajar por el mundo, al Camino de Santiago, a Egipto, y los quiero invitar y que vayamos todos. Por eso dentro de poco en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, voy a publicar los itinerarios y los costos. Búsquenme como @cruzescribiente y nos vamos a conocer Egipto y nos conocemos entre nosotros. Y aparte de eso, yo también escribo libros, uno se llama Expedientes X Colombia. Se los recomiendo si les gustan los temas paranormales. Finalmente, solo me queda decirles a ustedes que estén donde estén, yo, Esteban Cruz, de verdad, y esto es de verdad, de todo corazón, los quiero mucho.